que no costar dinero al menos. Y bueno, pues se ha ideado una forma de hacerlo. Hay formas, sabéis que es un tema de seguridad, también las estaciones de servicio que por la noche, o sea, están los dos casos, las estaciones que son de autoservicio, pero que se puede avisar con antelación para que hay un pulsador, para que se acerque alguien a ayudar a repostar. Y está también el caso de las estaciones que por la noche tienen una persona, pero pues igual que las farmacias de guardia, pues tienen una verja y la persona realmente no tiene permitido salir fuera del edificio por un tema de seguridad. Bueno, pues se ha ideado un mecanismo por el cual, si uno avisa con antelación diciendo a qué estación va a ir y dando la matrícula del coche, sí que está preparada la estación y esa persona está autorizada a salir para ayudar a repostar, ¿no? O sea, son cosas que no hace que la compañía incurra en un mayor gasto y que, bueno, pues buscamos un poco las vueltas para prestar ese apoyo, que no es tan fácil, pero bueno, sí que tenemos ese compromiso de intentarlo. Y poco más por mi parte. Si hay alguna pregunta, pues queda a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, María José. Y bueno, tenemos todavía unos minutos para bueno, pues plantear algún comentario, pregunta. A ver, allí tenemos una y luego allí, ¿vale? Sí, todas. Hola, buenos días. Yo soy María Jesús, soy una trabajadora social aquí en Salud Mental en Getafe y mi pregunta va dirigida a Laura Diego, jefe de área del Ministerio de Sanidad. Yo estoy, bueno, mi trabajo es en Centro de Salud Mental, aquí en Getafe, en el Centro de Especialidades, y actualmente tenemos muchas, bueno, dificultades con respecto con la ley de dependencia. Mi pregunta es, ¿cómo se va a, dado que están en proceso de refundición de textos y demás, de qué manera se va a poder, nosotros desde a nivel muy pequeñito, solicitar una ayuda, la ley de dependencia, cómo va a incidir la ley de dependencia con el nuevo borrador que están ustedes trabajando ahora mismo? Esa es mi pregunta de cara a luego poder solicitar derechos para estas personas desde salud. Hacemos todas juntas, ¿vale? Y había allí otra. Y otra aquí. Gracias. Mi pregunta va dirigida a la persona que viene representante de Rexol. ¿Cómo que no actúan bajo la solidaridad? Si ustedes están acogiendo el manual de ética de los principios de RAGIT, obliga a las empresas nacionales y transnacionales a que cumplan estándares de derechos humanos. La discapacidad está dentro del convenio de los derechos humanos. Ustedes están obligados no por caridad, sino por una obligación estatal. Usted mismo lo reconoce cuando dice que ustedes son una empresa y tienen que cumplir un fin, que es obtener lucro. Entonces, la felicito, ante todo, más que una pregunta, es una felicitación, porque están desarrollando lo que otras empresas tienen que desarrollar, que es acogerse a los derechos humanos, sean obligados o no. Muchas gracias. A ver, es que no veo allí y allí, ¿vale? Pues no seguimos la ruta natural. Hola, buenos días. Me llamo Carmen María Fajardo, vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha y mi pregunta es para Laura Diego. En primer lugar, bueno, me ha interesado la propuesta de la nueva normativa y debido a la tesis que estoy realizando me gustaría saber si ese borrador es público para hacer los análisis oportunos. Sí, está en la página web del Ministerio. Vale. Una versión de 3 de enero. O sea, Vale. Y por otra parte, creo que bueno, uno de los títulos donde se hace mención a distintas definiciones, creo que sería conveniente definir lo que es un presupuesto razonable o, dicho de otro modo, recortes razonables. ¿Cómo? Recortes razonables. Sí, creo que sería conveniente en la situación que nos encontramos que pueda definir lo que es un presupuesto, o mejor dicho, recorte presupuestario razonable, si lo ve conveniente. Gracias. Y la última aquí, no sé si a esa va a poder contestar. Es una innovación. Y ya,
agrupamos estas y luego si hay otras más. Hola, soy María José Alonso, soy abogada en ejercicio y presidenta de una asociación que apoya a personas con autismo y sus familias. Y quería preguntar en relación con lo que ha explicado muy bien Rafael de Asís del juego entre la accesibilidad universal por un lado y los ajustes razonables. Es decir, los ajustes razonables solo entran en juego cuando la accesibilidad universal no se cumple. Es decir, que definir qué es lo que debe ser universalmente accesible y cómo debe serlo es la piedra de toque de que la Convención avance en estos temas. Entonces, me ha interesado mucho lo de la herramienta DALCO, que entiendo está en las leyes españolas de accesibilidad y que habrán nacido del pacto, pero esas herramientas son internacionales, se pueden exigir desde algún organismo, desde el Comité Internacional, a los países que las vayan cumpliendo en relación con su nivel de desarrollo. No se puede exigir lo mismo a lo mejor a un país muy desarrollado que a un país poco desarrollado, pero sí establecer un mínimo de exigencia, un indicador exigente, porque si no tenemos esas herramientas objetivas como las que has explicado muy bien, y todo se queda en la indefinición, pues el ajuste razonable se adapta muy bien a derechos individuales de personas concretas y nació en la discriminación indirecta en el ámbito laboral, etcétera. O también cuando hay una discriminación directa, constitucional, como pasa en la educación el 74.1, que permite que a determinados niños por sus características individuales se les fuerce a ir a educación especial, pues eso es muy claro. Pero lo que es la accesibilidad universal, las prestaciones que deben darse en grupo, tipo la educación inclusiva o los apoyos a la inclusión en la comunidad u otras cosas, si no se establecen unos estándares exigentes, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo se mide el progreso? Bueno, pues David, no sé si querías aquí decir algo y vamos pasando de derecha a izquierda. Sí, yo creo que efectivamente todo el derecho antidiscriminatorio, que no solo en el derecho antidiscriminatorio que tiene que ver con la discapacidad, yo veo un problema. Bueno, seguro que las leyes son perceptibles y hay muchas cosas todavía por hacer, pero sobre todo hay lo que llaman los anglosajones un problema de law enforcement, es decir, de que se cumpla la ley. Es lo básico, que es el problema más importante, el problema básico que yo veo en este tema del derecho antidiscriminatorio que tiene que ver con las personas con discapacidad. Lo comentaba antes la compañera, ¿no? Esos casos prácticos que estaba poniendo. Nosotros estamos aquí, sobre todo los que tenemos que ver con especialidades jurídicas, para hablar del derecho, pero luego es muy difícil, o es bastante difícil, y se está demostrando en temas como este, que tiene que ver con prestaciones del Estado, ¿no? Que tiene que ver con apuestas presupuestarias, ¿no? O con no recortes, que luego se cumpla. Claro, yo la verdad es que la herramienta a nivel internacional que tiene que ver con que se exija un mínimo, la concibo, o sea, la pongo en ese nivel. Es decir, es que, fíjate, tenemos suficientes instrumentos jurídicos, creo yo, a nivel nacional. Tenemos suficientes instrumentos jurídicos a nivel internacional. ¿Podemos implementar más aún? Perfecto. Pero es muy complicado que después el derecho, en este tema concreto, vaya calando en la realidad social, porque yo creo que necesitamos algo más allá del derecho, necesitamos la implicación de la sociedad y la implicación de los poderes públicos. Y si no lo tenemos, por muchas normas y por mucho que hagamos desde el punto de vista jurídico, no vamos a conseguir los objetivos. Creo que
Para concluir, creo que hay que perfeccionar el derecho antidiscriminatorio y también en la línea que tú estás planteando. Pero creo que, sobre todo, para conseguir los objetivos que tú estás describiendo, que tienen que ver con que llegue la no discriminación a las personas y a los colectivos, tenemos que mejorar en otros aspectos que tienen que ver con la concienciación, con la cultura social, con la implicación, con la solidaridad, porque si no, es evidente que parte se queda por el camino. Bueno, respecto a la primera pregunta relativa a la relación existente entre la Ley de Dependencia, el texto refundido y la adaptación de la Convención y los derechos a la hora de reclamar las posibles ayudas de la Ley de Dependencia, bueno, el texto refundido refunde lo que son las 3 leyes que he mencionado, que se encuentran fuera jurídicamente del marco de lo que es la Ley de la Dependencia y las ayudas que establece. Entonces, yo en ese aspecto no te puedo contestar de cómo se puede hacer. Los tribunales, en su caso, podrán aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia desde la perspectiva de la Convención, pero desde la perspectiva de los derechos del texto refundido, ya te comento, lo que se hace es una refundición de textos. Nosotros no podemos, lo que sí hemos intentado hacer es, desde ese catálogo de derechos, conectar las diferentes legislaciones, el de derecho a la educación, el derecho a la atención integral, pero no podemos adentrarnos a regular específicamente porque existe una legislación específica en cada ámbito. Entonces, y respecto a la propuesta de la definición de recortes razonables, pues es una propuesta de… Tomas nota. Sí, tomo nota, pero bueno, desde el Ministerio se han hecho importantes esfuerzos por mantener los trabajos y es la línea que hay que seguir dentro de este marco de recortes presupuestarios, que no vienen dados tanto desde las políticas de discapacidad, sino por la situación en la que nos encontramos. Jesús. Bueno, yo, para dar respuesta a lo que planteabas tú, ¿no?, de una estandarización homogénea, una norma que armonice, ¿no? Lo tenemos francamente complicado. Yo soy presidente del Comité Técnico, del Comité Técnico de Normalización 170 de AENOR, y además me ha tocado ser el chairman de un mandato europeo del 420 que trata de desarrollar una norma a nivel europeo en materia de accesibilidad, ¿no? Y lo primero que hemos hecho ha sido analizar las normas que existen, la legislación que existe en materia de accesibilidad a nivel europeo, la dispersión no te la puedes imaginar, y a nivel y normas que no son de obligado cumplimiento, que no tienen rango de ley o cualquier otro rango, sino que son de carácter voluntario, las normalizaciones desarrolladas por las entidades de normalización de cada uno de los países. Nosotros hemos desarrollado a través de la UNE 170.001 los criterios DALCO, que están en una norma de carácter voluntario, la UNE 170.001, y hay ahora una ISO que se ha aprobado recientemente, se aprobó el año pasado, que ya tiene un carácter internacional, pero también de carácter voluntario, en el que se establecen criterios y parámetros más allá de la definición, del concepto, de la filosofía, de lo que debe ser, sino del cómo debe ser, ¿no? Que eso sí que es importante, ¿no? Que definamos cuáles deben de ser los parámetros básicos, mínimos, para garantizar que cualquier individuo, independientemente de cuáles sean sus capacidades funcionales, puede realizar de una forma segura e independiente esas acciones de deambulación, aprehensión, localización y comunicación. María José. Sí, perdón, simplemente por puntualizar que, por supuesto, somos una compañía socialmente responsable, como tal queremos ser reconocida y somos reconocidos externamente como eso. Simplemente lo único que quería aclarar es que ahora mismo el tema está tan internalizado en la compañía que, aunque no existiera la LISMI, nosotros seguiríamos utilizando esta vía de incorporación de personas con discapacidad, igual que lo estamos utilizando en países donde no hay una legislación al respecto, ¿vale? Y, bueno,
Internamente en la compañía hacemos una encuesta de clima cada 2 o 3 años y pues tenemos identificada como una de las preguntas con mejor valoración por parte de los empleados y que más orgullo de pertenencia genera. Y, por tanto, para nosotros eso ya es suficiente como para mantenerlo. Bien, pues nada, muchas gracias. Terminamos ahora la sesión dando las gracias a las 5 personas que han intervenido, a Rafael, a David, a Laura, a Jesús y a María José. Y supongo que tendremos una pausa de café que se habrá reducido en tiempo, 15 minutos, ¿vale? Hagámoslo accesible también.